compartir este panel con estas dos luchadoras, ¿no? de muchas cosas en Argentina, así que muy a gusto de estar acá hoy. A fines de los años 60, mi economista preferido, se llama Mancur Olson, publicó un libro que se llama The Logic of Collective Action, la lógica de la acción colectiva. Y él decía que el problema central de las políticas públicas es que uno trabaja para el bien común y poner los recursos del Estado en función del bien común, pero para eso tiene que luchar contra los intereses concentrados. Y el problema es que esos intereses comunes que generan beneficios diluidos generalmente no generan, digamos, la reacción de la sociedad de defensa que sí generan los intereses concentrados que sí van a luchar por esos cotos de privilegio que pueden apropiar del Estado. Entonces él decía que en esta lucha entre el bien común y la defensa de los intereses privilegiados, el bien común no tenía ninguna posibilidad de ganar. Está hablando de Estados Unidos, ¿no? Y en la corrupción yo creo que esto se manifiesta de una manera casi extrema, porque una coima, alguna inversión mal hecha, en realidad lo pagamos entre los 40 millones de argentinos, el beneficio está muy diluido, entonces no genera la reacción de la sociedad puntualmente para lucharla, pero el que se beneficia recibe grandes cantidades de dinero, tiene un beneficio muy concentrado, va a luchar para sostenerlo, para preservarlo, y me parece que ahí es donde de alguna manera aparece, digamos, el problema de la corrupción como una cosa endémica y muy difícil. Debo decir, en Argentina y en la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Bueno, entonces el tema es qué hacemos con esto, ¿no? Y me he sentido muy identificado con la presentación de Graciela, particularmente, y sus experiencias, porque yo justamente pensaba abordar mi presentación desde la misma óptica, es decir, ¿cuánto nos pueden ayudar las instituciones o cuánto depende del funcionario? Y lo que quiero hacer es mostrar un ejemplo donde las instituciones sirven, un ejemplo donde las instituciones no sirven, y un ejemplo donde las instituciones de alguna manera son neutras y entonces uno queda sometido a la voluntad del funcionario para que el tema de la corrupción se resuelva o no. Entonces vamos a repasar cada uno de esos ejemplos. El tema, por ejemplo, donde yo veo un caso puntual, lo doy como un ejemplo, donde una mejor institucionalidad serviría para controlar la corrupción, es el caso de Aerolíneas Argentinas. O sea, Aerolíneas Argentinas no tiene balances auditadas por los estudios de contabilidad. Claro, está auditada por la Auditoría General de la Nación. Nosotros cuando tuvimos la discusión de la nacionalización de YPF, mucha gente argumentaba, no, el problema es que el gobierno va a tener una participación mayoritaria en esta sociedad anónima, pero no es sociedad del Estado, tendría que ser sociedad del Estado para que lo controle la Auditoría General de la Nación. Y yo pensaba, esto está errado de cabo a rabo. Porque el balance que puede hacer la Auditoría General de la Nación no es el balance que puede hacer Deloitte o KPMG, que sigue las prácticas contables estándares de la industria. Es decir, hoy Aerolíneas presenta en su página web un balance, no tengo la menor idea cómo está hecho, no tengo la menor idea de cómo están valuados los bienes de uso, cómo están valuados los contratos de leasing. Hay prácticas contables que permiten, digamos, imputar estas cosas, y eso solo se puede lograr si uno tiene una auditoría porque siga la práctica contable habitual, que tiene sus normas y sus maneras de evaluar esto. Entonces, la verdad que yo decía, gracias a Dios que YPF sigue siendo una sociedad anónima, porque eso lo obliga a YPF a tener balances que verdaderamente van a reflejar la situación patrimonial de la empresa, y ojalá que Aerolíneas tuviera un balance auditado por uno de los grandes estudios contables y no por la Auditoría General de la Nación, que me parece que por supuesto tiene un rol para cumplir, para ver si los procedimientos legales se cumplen. Una cosa no es sustituta de la otra, pero creo que ahí podríamos tener una mejora de la institucionalidad si a nuestras empresas públicas le pedimos balances que verdaderamente reflejen su situación económica, patrimonial, y la sociedad entonces va a entender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo en ese tipo de empresas. Hay dos tipos de corrupción que yo he encontrado en mi experiencia de gestión. Una es lo que yo llamo los kioscos. Entonces el kiosco es básicamente alguien dentro de la institución que, como insinuaba Graciela, te digitan una licitación. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué al Banco Social, me acuerdo del problema que no había computadora. Había gente, pero no había computadora. La gente no tenía computadora. No, pues es que no puede haber computadora en un banco. Es ridículo. Hace 3 años no se compraban computadoras. Había una licitación que llevaba 3 años dando vuelta, donde se había presentado un solo oferente. ¿Cómo solo oferente sin computadora? Presentan mucha gente. Bueno, yo al final la adjudiqué a esa licitación. Dije, la próxima la vamos a hacer bien. Entonces, cuando hicimos la próxima licitación,
Yo levanté el teléfono y llamé al presidente de Dell, al presidente de Lenovo, al presidente de HP, le dije, acaba el pliego, ustedes me lo avisan, si hay algo en este pliego que hace que vos no te puedas participar, me avisas a mí. A mí personalmente avisas. Independientemente que pusimos los pliegos en la web y los pliegos gratuitos. Porque otro gran mecanismo es el tema de comprar los pliegos. Entonces hay alguien que está mirando quién compra el pliego, quién no compra el pliego. Entonces voy sacando la lista de quienes compraron el pliego, después voy y negocio con los que compraron el pliego. Cuando decís, no, el pliego está gratuito, está en la web, vos no sabés quién se va a presentar o no. Porque esa persona no tiene ni siquiera, el que por ahí se presenta no tiene que ni siquiera aparecer. Entonces son todos truquitos que uno hace para ir mejorando. Yo lo que encontré en ese kiosco, básicamente lo pulverizás sin ningún tipo de esfuerzo, porque inmediatamente la organización, cuando ve que eso no está avalado y que la organización tiene mecanismos para identificar cuándo el pliego se está dirigiendo, la gente dice, bueno, esperamos por ahí hasta que se vaya Graciela, que se vaya Federico, que se vaya Patricia, veremos qué pasa después, ¿no? Pero por ahora no. Entonces eso fue muy fácil. Ahora, después está la corrupción que tiene su entretejido en la política, que viene, como decías vos, ¿no? Años y años. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de esa, que es muchísimo más complicado. Pero antes les voy a dar un ejemplo de cuando la institucionalidad te juega en contra. Fíjense qué cosa tan paradójica y extraña me ocurrió una vez en el banco. Teníamos que comprar una central telefónica. Una cosa que uno trata de restringir es lo que se llama la compra directa. Uno quiere que haya licitación, cuando haya muchos proveedores que haya licitación, porque la compra directa es muy difícil de evaluar. Si está bien, si está mal, si el precio trae uno solo, vas y le compraste a alguien, como hacemos con los trenes ahora, es muy difícil saber si eso está bien o está mal. Pero yo tenía que comprar una central eléctrica que era Ericsson, y tenía que comprar Ericsson, porque el sistema era Ericsson y ya teníamos en el banco, teníamos dos teléfonos, teníamos que hacer el APRE de Ericsson. Y Ericsson tiene dos proveedores de Ericsson. O sea, hay dos, pero son de Ericsson los dos. Entonces yo dije, bueno, acá hay que ir a negociar con Ericsson, que es el único proveedor, y entonces negociar un mejor precio. Entonces el director me dice, no, porque la normativa de nuestro reglamento de compras dice que si hay más de un proveedor, no hay que hacer contrato, no, pero son el mismo. Son dos nombres para la misma empresa. Ericsson. Entonces, si yo voy a una licitación, básicamente es decirle a la empresa, cobrame lo que quieras, porque no hay competencia. Yo tengo que ir en la compra directa, pero no logré convencer yo al directorio de hacer eso. El directorio tenía miedo de abordar esa compra de esa manera, porque alguien podía decir, no, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Así que fíjense qué increíble, y no sé cuál es la solución de esto, pero acá teníamos mecanismos institucionales que están puestos correctamente para luchar con la corrupción, en algunas instancias te hacen de alguna manera estar perjudicado en términos de la gestión que vos querés hacer. Pero voy al ejemplo que les quería dar del entramado de la corrupción con la política. Entonces llego al Banco Ciudad, también me había traído Mauricio Macri, yo era profesor en una universidad afuera, me da ese desafío, y al segundo día me llama una persona y me dice, representante de una empresa norteamericana, y me dice que había un servicio que ellos le proveían al banco, y que si yo lograba que ese servicio, que claro, hacía años se daba, nunca se había licitado, pudiera seguir siendo provisto por la misma empresa, ellos, bueno, como que daban una gratificación de 50.000 pesos, porque nosotros entendemos, ustedes tienen gastos, etc. Esto era en 2008, eran $20.000 por mes. Entonces, porque hay sinergias, yo cuando escuché la palabra sinergia, esto viene mal, puse speakerphone para que el resto de la gente que estaba conmigo escuchara, y dije, mire, le quiero decir dos cosas. Primero, que yo no me vine a tomar esta posición para esto, pero lo que voy a hacer de ahora en más es no voy a dormir hasta que usted deje de ser proveedor. Y le corté. Y me llevó 1 año y medio sacarlo, porque logro convencer al directorio que había que licitar el sistema, y oh sorpresa, que cuando lo licito, el único que aparece es este señor. Y estoy hablando de la industria del seguro, no sé las prótesis, pero en el seguro, vos sabés, así en la Argentina hay un montón de empresas. Entonces caminaba yo por las paredes, empiezo a llamar a la gente que conozco en la industria del seguro, finalmente doy con alguien a quien para mí se transformó en un gran referente, ídolo mío, que se llama Néstor Abatidad, que es el presidente de Sancor Seguros. Digo, Néstor, ustedes habían comprado el pliego, o tenían el pliego, no sé, ¿por qué no se presentaron? Y dice, bueno, tomémonos un café.
entonces cuando me voy a tomar café me dice, no, pasa que a mí me llamó alguien que no me voy a presentar. Entonces digo, pero yo soy como un cornudo. Acá pasan cosas y soy el último que me entera. Entonces le digo, a mí se me llamó la atención, qué sé yo, entonces le digo, bueno, vos estás dispuesto a quebrar esto, aunque te llame Obama, porque este señor yo no sé quién es. Este es el señor que hace 15 años tenía este circo montado, hace 15 años. Entonces nosotros vinimos con otra imagen, con otra decisión. Y este es el tipo de cosas que nosotros queremos cortar. ¿Vos me bancás en esto? Me bancás. Y entonces, bueno, finalmente dimos de baja la licitación, volvimos a licitar, se presentó, ya la gente sabía que se presentaba, entonces ya todos más o menos se acomodaron, logramos, ahorramos decenas de millones de pesos por año para el banco en términos del menor precio que conseguimos. Pero lo que les quería contar, o lo más me parece relevante, o interesante, o quizás para dar otra perspectiva, también lo dijo Graciela, es que a los 2 o 3 meses yo por ahí me encontraba con gente de la industria del seguro. Y entonces me decían, che, Federico, qué bueno lo que desarrollaste ahí, tantos años, 10 años, 15 años, ¿no? Pues esa cosa que había. Y digo, pero entonces vos sabías. Entonces ahí se pone nervioso, ¿no? Bueno, sí, y escúchame, yo digo, y si sabías, ¿por qué cuando yo licité no viniste? ¿Por qué cuando yo licité no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste que estaba este problema? ¿Por qué me dejaste solo? Entonces por eso yo tengo este dibujo que tengo acá, que me parece que es un poco la descripción, un poco, yo no sé si, ¿quién sabe quién es la persona que está ahí en esa imagen? Si pueden levantar la mano. ¿Eh? Ana Arendt. Bueno, una persona se llama Ana Arendt, ¿no? Ana Arendt, ustedes saben, es una cientista política judía en los campos de concentración nazi, se vivió el resto de su vida en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y en los años 60 el New Yorker la manda a seguir el juicio de Eichmann. ¿Se acuerdan de Eichmann? Ese funcionario nazi que se había exiliado en Argentina y que lo capturan, lo secuestran, lo llevan a Israel y lo juzgan. Y cuando ella ve ese juicio, se queda tremendamente impactada por la mediocridad del personaje. Porque ese personaje lo que decía es, yo no maté a nadie, yo no estaba de acuerdo con nada de lo que estaba ocurriendo, totalmente en desacuerdo. Ahora los trenes Auschwitz entraban con puntualidad hermana. Entonces ella, a partir de esa experiencia muy choqueante que vive, desarrolla el concepto de la banalidad del mal. Como una sociedad, cuando banaliza ciertos aspectos de su funcionamiento social, parece que nada es muy importante, pero al final termina socialmente generando un monstruo, como fue en ese caso el nazismo, ¿no? Yo digo, salvando la distancia, que nosotros tenemos la banalidad de la corrupción, ¿no? Porque yo digo, en el mundo de los funcionarios, ¿no? Uno tiene un porcentaje muy chiquito, yo ahí lo pongo en la revolución, que son la gente que piensa que su objetivo es luchar contra los corruptos. Acá vamos a contar los corruptos, que deben ser el 10%, que son la gente que está activamente en el negocio de la corrupción. Pero la gran mayoría no es corrupta, la gran mayoría, pero no quieren ser héroes, o no quieren que les pidan que sean héroes. Y si yo miro por otro lado, espero que a mí no me toque hacer nada, como el abogado que mencionaba Patricia Bullrich, que prefería muchísimo recibir el mensaje de ella, vos hacés tus dictámenes como corresponde, eso es como la bendición. Ahora, cuando un ministro venía y le decía, vamos a negociar los dictámenes, probablemente los negociaba también, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos un sistema donde todo ese grupo de gente, que es la gran mayoría, que no quiere ser corrupto, sea socio de los de arriba y no socio de los de abajo? No sé yo, no tengo la solución para eso, pero creo que ese es el problema, ¿no? Entonces, creo que tenemos. Déjenme decir, y les cuento este ejemplo que les conté de este caso puntual de la industria del seguro, que yo creo que hay en el sector empresariado exactamente la misma torta. Tenemos un 10%, por eso se necesitan 2 para bailar el tango. O sea, tenés el 10% de los empresarios que están activamente en el negocio de la corrupción, tenés el 3% que realmente quieren hacer las cosas de manera diferente y están dispuestos a jugarse por eso, y después tenés la gran mayoría que dicen el sistema es así, que son los que no se presentaron en la licitación porque dijeron el sistema es así. Pero es muy dañino eso, porque no ayuda al que quiere cambiar a cambiar. Entonces,
Entonces las instituciones a veces nos ayudan, a veces no nos ayudan, a veces obviamente son patologías, y en algunos casos me ayudan y no ayudan, porque fíjense que en el caso mío, cuando yo hubiera licitado el sistema, que lo licitaba por primera vez en 15 años, y se me presenta ese señor solo, si yo hubiera adjudicado desde el punto de vista del procedimiento hubiera sido impecable. De hecho, licité, después de 15 años, todo el mundo se pudo presentar, ¿no? Se presentó uno, vaya a saber por qué se presentó uno solo. O sea, desde el punto de vista formal, hubiera estado bien. Desde el punto de vista de lo que venimos a hacer, que es gestionar bien, hubiera estado mal, y por eso no lo hicimos, y por eso tomamos la decisión de decir, no, esto lo doy de baja, y lo hago de vuelta cuando puedo asegurarme que hay competencia. Hay mucha hipocresía también en nuestra sociedad. Graciela nos mencionó, la verdad que uno no, cuando uno pasa y veo por Twitter, por ejemplo, que la presidenta gana creo que 100.000 pesos, y la gente se escandaliza. Entonces, ¿ustedes piensan que un ministro, un presidente, un legislador propiamente, que tiene que decidir sobre cientos de millones de pesos, tienen que tener un sueldo que no les alcanza? Digamos, hay ahí como la sociedad no está dispuesta a aceptar que eso puede ser una solución, y es que los funcionarios estén bien pagos. Yo creo que si los funcionarios están bien pagos, se es más efectivo la lucha contra la corrupción. Yo lo viví en el Banco Ciudad. El Banco Ciudad tiene muy buenos sueldos, y en general encontré un clima realmente muy, muy fértil para avanzar en una gestión muchísimo más transparente. Bueno, y voy terminando esta presentación, que no tiene ninguna solución, sino que tiene diagnósticos, así que termino con un diagnóstico más. Yo creo que es muy, hay dos elementos interesantes para identificar cuánto hay corrupción, que son los tiempos. Los tiempos de licitación y los tiempos de ejecución. Claro, porque si yo por ejemplo, las licitaciones del banco, que era todo, no había ningún problema, iban como chicotazo. En los tiempos, en una semana, 2 semanas, 3 semanas, pum, 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 salía. Cuando alguien quería empezar a manipular, etcétera, listo, chao, se complicó todo, y las licitaciones tardaban muchísimo más tiempo. Y lo mismo en la ejecución. Si uno hace una obra pública donde de alguna manera tiene cierto nivel de connivencia con quien recibió la obra pública, ya desde el arranque es rehén no es el que contrata, es un socio, es un rehén de ese contratista, y eso inexorablemente lleva a que las obras tardan muchísimo tiempo, el tema de las redeterminaciones y la falta de transparencia, que además la inflación, por supuesto, en Argentina ayuda en ese sentido. Entonces, tiempo, uno dice, la central esta, como es Néstor Kirchner, ¿cuánto? 3 veces hicieron la licitación. No, qué feo que huele eso, ¿eh? Algo está mal en Dinamarca. Pero después la ejecución. Entonces me parece que es muy interesante que empecemos a mirar eso. A ver, el Metrobús se dijo que iba a ser en 6 meses y se hizo en 6 meses. Los bajos niveles se dijeron que se van a hacer en tanto tiempo y se hicieron en tanto tiempo. Hay que mirar esas cosas, y ahí uno tiene la señal sobre si efectivamente qué características tuvieron. Me parece que es un elemento de diagnóstico. Y el otro elemento de diagnóstico muy importante es si uno tiene gente que está dispuesta a dejar el poder. Por ejemplo, en el caso puntual mío, a veces no es tan bueno autorreferenciarse, pero en el caso puntual mío, cuando yo dije tuve 6 años presidente del Banco Ciudad, todo lo que quise hacer ya lo hice. Ahora quiero contribuir de otro lado, y de hecho dejarle lugar a otro para que venga con otras ideas frescas, nuevas. Ya está, este ciclo está cumplido. La gente me decía, pero vos dejás un portaaviones para agarrar una cerbatana. Porque como diputado uno que tiene esto, tiene la lapicera, sus ideas, y no mucho más que eso. Entonces es como que dejás una posición donde se mueven cientos de millones de créditos que das por semana, de contratos, de contrataciones, de publicidad, lo que fuera, para tomar una lapicera. Claro, pero el que no usa esos recursos en su interés, sino que uno lo toma simplemente como un servicio que tiene, respetando a rajatabla, no cuesta nada eso. Entonces me parece que eso también son las señales, ver un poquito en la historia de las personas quiénes estuvieron dispuestos a desencillar del poder, y ahí también van a tener una señal, me parece importante, también en este tema de los diagnósticos. Así que yo creo que tenemos un problema que es endémico, no solo de Argentina, es un problema general, es la lógica de la acción colectiva, donde las instituciones nos ayudan, pero no del todo, no alcanzan a ayudar, eso es lo que quiero transmitir, con lo cual me parece que no vamos a tener solución que darle importancia a los valores cuando elegimos a la gente que va a la función pública. Gracias.